Hola, hola, gran día para todos, gran día para todas. Qué rico estar aquí. Este nuevo espacio, pues este nuevo tomando café. Nuevo día, un nuevo día. Gran día, tribu, qué rico estar por aquí, como dice Claudita, en este nuevo episodio del Tomando Café, tomándonos un cafecito el día de hoy, qué rico. Un cafecito para despertar. Ustedes saben que este espacio nos gusta muchísimo porque es un espacio interactivo, o esa es la idea que siempre nosotros tenemos. Que podamos acompañarnos, que podamos preguntar, que podamos compartir lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando. Ustedes saben que nos gusta siempre traer alguna temática, algún tema, algo para compartir, algo para conversar, pero siempre estamos dispuestos a escucharnos, estamos dispuestos a escucharlos a ustedes, a que nos digan qué les gustaría que hablemos Hola hoy. Julie, qué rico. Hola Juanito. Bueno, ahí vamos integrándonos. Bueno, un saludito para toda la tribu humanidad. Bueno, vamos entonces a ir adentrándonos. Bueno, pero antes siempre recordarles los espacios que tenemos disponibles. Hola. Recuerden que los martes y viernes estamos reuniéndonos a las 7:30 de la mañana, tempranito en la mañana por Facebook. En vivo estamos haciendo estos espacios de Mañanas con Propósito. Si se han perdido algún Mañanas con Propósito, si no han podido estar en algún Mañanas con Propósito y quieren verlo, pueden irse a YouTube, pueden dirigirse a YouTube, buscan Tribu Solar, miran el mismo loguito, ese loguito azul con blanco, el buito con la montaña. Ustedes van a ver ahí y ahí tenemos guardados todos los episodios, o bueno, los más recientes, ¿no? Los más recientes episodios. Bueno, pero este año. Exacto, los más recientes episodios de Mañanas con Propósito. Si quieren ir más atrás, si quieren ir a episodios más atrás, más antiguos en el pasado, pueden ir a Spotify. No se pierdan los podcasts que tenemos en Spotify. Tengan en cuenta que en YouTube están Mañanas con Propósito con video, o sea, tenemos los videos. En Spotify está en podcast audio, ¿sí? Entonces, pues de pronto es más, no sé, más ligero para escuchar, requiere menos internet, se escucha más fácil, más rápido. Entonces pueden irse allá también a Spotify, buscan Mañanas con Propósito, Tribu Solar, y van a encontrar los más de 400 horas de contenido que tenemos en este momento allá en Spotify, hablando de diferentes temas. Bueno, qué rico estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema muy del día a día, y un tema que, a pesar o más allá de que sea del día a día, la mayoría de nosotros o muchos de nosotros ni siquiera nos preguntamos o nos decidimos ir más a profundidad en este tema. Vamos a hablar de las emociones. Vamos a hablar de las emociones. Esto parece un tema como tan simple, como tan sencillo, como que ya no las sabemos todas, como que ya hemos escuchado todo, pero precisamente por eso es importante hablar un poco más. Es importantísimo hablar de las emociones porque las emociones realmente determinan el proceso del ser humano en el día a día. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y la mayoría de nosotros no tenemos la más mínima idea de lo que es una emoción, ¿sí? O sea, podemos medio identificar qué es una emoción en cuanto a lo que estamos sintiendo. Entonces, si usted, por ejemplo, siente rabia, ira, tristeza, alegría, pues uno podría decir, bueno, eso es una emoción. Pero ¿qué es a la postre una emoción? O sea, ¿qué define algo como una emoción? ¿Qué define algo como un pensamiento? Ustedes sabían que un pensamiento es diferente a una emoción, un sentimiento es diferente a una emoción. Una emoción es algo muy específico. Y cuando nosotros empezamos a identificar, a reconocer lo que es una emoción realmente, podemos aprender a identificarlas, podemos aprender a determinar el origen de esas emociones y el propósito de las emociones, porque las emociones tienen un propósito y las emociones tienen un origen, tienen un contenido y tienen un objetivo dentro del propósito que estamos definiendo. ¿Qué quieres hablar un poquito, amor? Bueno, De este tema de la a mí emoción. me gusta empezar por el principio. A ver, cuéntanos cuál es el principio. El origen de todo. El origen
de la palabra y como tal la estructura de la palabra, ¿no? La estructura de la palabra nos dice ¿qué dice? Aquí Daniela Roca nos dice, las emociones son del diablo. Interesante. Podemos hablar un poquito de eso porque no está tan desquiciado lo que está diciendo Daniela, pero no nos vamos, o sea, no está tan desquiciado, pero sí hay que laborar con pinzas eso que está diciendo Daniela, porque no se trata de meternos en un tema de creencias, sino que se trata de meternos en un tema a profundidad. ¿Hablamos de eso? Ok. Dale. Bueno, me encanta, pues se trata de esto, ¿no? Aquí Daniela nos dice, las emociones son del diablo. ¿Qué es una emoción? ¿Sí? Habría que mirar realmente qué es una emoción. Una emoción, una emoción es una información del pasado que no ha sido aprendida. Una emoción es una experiencia no aprendida. Una emoción es una información del pasado que está asociada con una sensación física. Podríamos decir que una emoción es esa construcción, es ese constructo, ¿sí? A nivel energético, porque es una energía, y como es una energía, es información, entre un recuerdo y una sensación física. Y una reacción a ese recuerdo. O sea, tiene unos componentes que construyen la emoción. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una emoción es una experiencia no aprendida, quiere decir que toda emoción viene del pasado. Todas las emociones vienen del pasado. Todas las emociones vienen de una información que puede ser asociada como una imagen, puede ser asociada como un sonido, puede ser asociada como una experiencia a cualquier nivel de los sentidos, ¿sí? Entonces podríamos decir que una emoción es esa imagen del pasado o esa experiencia del pasado, repito, traducida en cualquiera de los estímulos percibidos por los sentidos, ¿cierto? Que ha sido interpretada de alguna manera. Esa interpretación ha generado una sensación física y esa sensación física queda anclada con esa experiencia del pasado. Por eso es que nosotros experimentamos emociones, ¿sí? Cuando experimentamos una emoción con algo que estamos viviendo en el presente, realmente lo que nos está llevando es a ese momento del pasado, a cómo vivimos ese momento del pasado. Entonces resulta que yo en el pasado, especialmente cuando éramos niños, digamos que la mayoría de esto que llamamos las emociones se gestan durante la infancia, especialmente durante los primeros 7 años, que es donde se crea la mente inconsciente, este almacén de información donde, valga la redundancia, se almacena todas esas experiencias del pasado. Todas esas experiencias se van almacenando porque son experiencias que no se han ido aprendiendo y se almacenan para que se puedan volver a manifestar en el presente o en el futuro y que podamos aprender de ellas. Entonces resulta que cuando yo era niño tuve una experiencia. Esa experiencia la tuve en un entorno, o sea, la tuve en medio de este universo o de este planeta, ¿cierto? En un contexto dentro de la forma, dentro de mis sentidos. O sea, es una experiencia que yo percibí a través de mis sentidos. Y resulta que esa experiencia va asociada con todo lo que las dinámicas del entorno, ¿sí? Entonces yo vivo una experiencia que entra a mis sentidos, a través de mis sentidos, a través de imágenes, a través de sonidos. Entonces, cuando entra esa experiencia, la mente del niño lo primero que hace es escanear el entorno para ver cómo debería responder a esa experiencia. Fíjate, amor, que por ejemplo, por eso es que cuando los niños, por ejemplo, se caen o cuando los niños viven una situación que para los sentidos puede ser un poco fuerte, emociones, o sea, digamos experiencias intensas, lo primero que hace el niño es mirar cuál es la reacción de los papás. Yo no sé si ustedes han visto eso, los que tienen hijos se pueden dar cuenta de eso. Cuando nosotros tenemos niños y ellos, por ejemplo, se caen o ven algo muy chocante o algo, digamos, intenso a nivel de los sentidos, ellos primero miran qué pasa con el entorno, cuál es la información que ellos reciben del entorno respecto a esa experiencia. Y así es como van a reaccionar, o van a reaccionar con apego o van a reaccionar
con rechazo. Y esto inmediatamente se traduce en una sensación física, ¿sí? Por eso es que un niño cuando se cae, por ejemplo, mira a los papás y si los papás reaccionan con rechazo, el niño de una vez asocia esa reacción a esa experiencia, a esa imagen, a ese sonido, ¿cierto? Y de una vez se desarrolla o emerge una sensación física. Y esa sensación física, más ese tipo de reacción, si es positivo o negativo, más esa imagen o ese sonido o esa experiencia, o sea, esa impronta a nivel de los sentidos, es lo que crea la emoción. Eso De es lo hecho, que realmente es la emoción. Ya iba. El origen de la palabra, como tal, la estructura de la palabra es E, que es energía, ¿sí? En cualquier ecuación matemática lo podemos ver. E es energía y moción es algo que se mueve. Entonces es una energía que se mueve internamente, que llega a través, como tú dices, de los sentidos, se llega a esa energía y pues que mueve en mi interior. Entonces ahí empezamos a ver cosas que no hemos aprendido, muchas veces llega a través de, no sé, la tristeza, la alegría o cualquier, eso que han llamado emociones, ¿no? Las emociones también, a través del nombre que estás dando, ¿no? Esa cirugía de la palabra emoción, es la energía que también nos mueve a los seres humanos, ¿sí? El cuerpo lo mueve, o las acciones de los seres humanos, en la mayoría de los casos, el 99.9% de la humanidad, me atrevo a decir, se mueve a través de las emociones. O sea, a nosotros nos mueven las emociones. Alguna vez nosotros hacíamos una pregunta o nos hacían una pregunta, ¿no? Alguna vez nos hacían una pregunta, venga, yo quiero saber qué mueve al ser humano, qué lo mueve a usted a actuar, qué mueve su cuerpo, era la pregunta, ¿qué mueve su cuerpo? ¿Sí? ¿Qué mueve el cuerpo? Y habían algunos que decían, yo muevo el cuerpo, mi mente mueve el cuerpo, o el entorno mueve el cuerpo, el cerebro mueve el cuerpo. Y lo que realmente nosotros hemos encontrado dentro de este proceso de investigación es que las emociones son las que mueven el cuerpo. Porque nosotros reaccionamos a la emoción, reaccionamos a esa combinación, a esa composición de información que estamos describiendo ahorita. Reaccionamos a la sensación física que emerge, exacto, que emerge o se genera a través de ese recuerdo asociado a cómo vivimos esa información. Es importantísimo cómo vivimos esa información, cómo vivimos esa experiencia, digamos, cuál fue esa impronta a través del entorno que nosotros recibimos. Por eso es que hay seres humanos que tienen emociones diferentes ante situaciones similares o incluso ante la misma experiencia. Todos los que estamos, por ejemplo, acá en TikTok o en Facebook o cualquiera de los que estamos acá, podemos vivir una misma experiencia, podemos presenciar con nuestros sentidos una misma experiencia, un mismo escenario, y cada uno de nosotros va a sentir emociones diferentes. Algunos pueden sentir emociones de tristeza, otros pueden sentir emociones de exaltación, otros de nostalgia, otros de alegría. ¿Por qué? Porque un ser humano, porque un grupo de seres humanos experimentando el mismo exacto escenario viven o sienten o experimentan emociones diferentes. Bueno, precisamente porque esa información viene del pasado de ese ser humano y cada ser humano tiene una historia diferente. Y resulta que dentro de la dinámica del colectivo nos corresponde vivir una misma situación, pero vamos a recibirla desde una experiencia diferente, desde una emoción diferente. Y por lo tanto esa es la información que cada uno debe aprender. De ahí viene el propósito de la emoción. Sigue, mi amor. Ahí también esto se relaciona mucho con las canciones, ¿no? Con la música, como una experiencia, digamos, de frecuencia, de pronto a ti te recuerda a una exnovia, a mí me da felicidad y quiero bailar, y es la misma canción, es la misma frecuencia, es la misma letra, y como todas las personas, claro, reaccionan completamente diferente al momento, ¿no? A lo que se mueve, a esa energía que mueve internamente lo que puede ser una simple canción también. Claro, entonces fíjense que la emoción no es simplemente algo que surge y ya, ¿cierto? La emoción, la emoción es una información que nos está mostrando una experiencia que no se le ha dado tránsito. Incluso si es una emoción positiva, ¿sí?
la felicidad, la euforia, la excitación, ¿cierto? O cualquier emoción que consideremos positiva, también nos está mostrando una información que no se le ha dado tránsito. Tengamos en cuenta que cuando nosotros aprendemos de una experiencia, esa experiencia se transforma en luz. Esa experiencia se transforma en luz, se transforma en sabiduría. Cuando la experiencia no se transforma en sabiduría, a través del aprendizaje, se almacena en la mente. ¿Para qué? Para ser transformada en sabiduría, para que se transforme en luz. Y esa información, ese cúmulo de información, es lo que se va volviendo eso que nosotros llamamos la personalidad. ¿Sí? Por eso es que asociamos tanto las emociones a la personalidad. Y de hecho nos identificamos con las emociones porque las asociamos con la personalidad. Entonces decimos, no, es que yo soy mal geniado, o yo soy una persona muy triste, o yo soy una persona muy feliz. ¿Sí? Fíjate que es muy común decir eso, identificarnos con las emociones dentro de la construcción de eso que llamamos una personalidad. O sea, nuestras personalidades han sido o han ido siendo construidas por esas experiencias del pasado que no hemos aprendido, pero que nos mueven en el día a día. Las emociones son las que van moviendo al ser humano. Entonces, fíjense en esto. Si a nosotros nos mueven las emociones, o sea, nuestro cuerpo, lo que mueve nuestro cuerpo realmente es la emoción, ¿cierto? Creemos que somos nosotros, pero realmente es la emoción, es la reacción a esa emoción, ¿cierto? Entonces, si usted siente una emoción agradable, o sea, que está asociada con una sensación agradable, usted se acciona a través de eso, o sea, usted reacciona a su emoción. Y lo mismo si usted experimenta una sensación, una emoción desagradable, una emoción negativa, una sensación desagradable, usted reacciona a esa sensación. Todos reaccionamos a nuestras emociones. Todo ser humano actúa desde sus emociones cuando no tiene una conciencia clara de lo que es una emoción. ¿Sí? Eso es lo que se llama reaccionar, volver a accionarnos. Entonces fíjense que nada más la palabra reaccionar ya nos habla de un proceso del pasado, precisamente lo que hablábamos de una emoción, viene de una experiencia del pasado que no se ha aprendido. Una experiencia del pasado que no se ha aprendido y que no se ha identificado. La mayoría de nosotros no conoce el origen de su emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted siente tristeza cuando ve un habitante de la calle, ¿sí? ¿Cuál es el origen de esa emoción? No, pues es que eso es normal, porque yo soy un ser humano. Venga, pero entonces, ¿porque hay gente que siente indiferencia o que siente asco, siente rechazo? Hay gente que siente miedo, hay gente que siente satisfacción, hay gente que siente felicidad, hay gente que siente envidia, ¿sí? De los habitantes de la calle. Yo alguna vez escuché a un gran maestro que decía, venga, yo una vez vi un habitante de la calle y yo dije, oiga, ese ser humano es libre realmente, ¿sí? Eso podríamos decir que se podría incluso generar en una envidia hacia un ser humano de esta forma. Puede que suene muy loco para cualquiera de los que estamos acá, ¿sí? Pero es interesante darnos cuenta cómo nosotros vivimos a través de información que no conocemos, que desconocemos. Si nuestro cuerpo lo mueven las emociones, o sea, si a nosotros nos mueven las emociones, y las emociones son experiencias del pasado que no hemos aprendido, y si no hemos aprendido de esa experiencia, lo más seguro es que ni siquiera la conozcamos, o sea, que ni siquiera la reconozcamos, que ni siquiera seamos conscientes de ella. Quiere decir que la mayoría de los seres humanos estamos actuando constante y continuamente desde un proceso de inconsciencia. La mayoría de nosotros, nuestras acciones, o más bien decirlo, nuestras reacciones, vienen de una información de muy atrás, vienen de una información del pasado que se sigue repitiendo en nuestra mente a través de eso que llamamos una emoción, a través del recuerdo, a través de nuestra reacción a ese recuerdo y la subsiguiente o la siguiente sensación física. Amor, a mí me gustaría que profundizáramos sobre como que nos fuéramos, porque esto es un tema muy amplio, sí, tiene muchas ramas. Me encantaría que nos fuéramos hacia
cómo procesar, ¿no? Eso que estoy sintiendo. A mí me parece que desde que somos pequeños se nos ha dicho como que no sienta eso, o que deberíamos sentir, o no podemos sentir esto, no llore, cállese, le voy a dar razones para que llore por algo, usted por qué está triste si lo tiene todo, o sea, muchas cosas desde niño se nos ha, digamos, privado un poco de ese proceso de, valga la redundancia, procesar la emoción y darle tránsito, darle una respuesta, que a mí me parece que eso es fundamental, ¿sí? Para todos los seres humanos, poder experimentar, permitirse la emoción, procesarla y darle un tránsito, porque sabemos, ¿sí? Esto es algo súper clave, sabemos que si empezamos a acumular todas esas emociones, empezamos a tragar las emociones, pues empezamos a afectar diferentes partes del cuerpo, dependiendo de la emoción, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que sea que estemos viviendo en nuestra vida. Entonces me parecería rico si nos vamos como por ese ladito. Perfecto. Ya habiendo visto un poquito de lo que es una emoción, ¿cierto? Tengamos en cuenta que la emoción, al ser una energía, no se puede evitar. O sea, no, es que hay que aprender a evitar sentir tal emoción, o hay que aprender a tratar de controlar las emociones. Venga, esperemos un poquito, porque tengamos en cuenta que las emociones son energía, y la energía no se puede crear ni se puede destruir. Eso es lo que nos dice la ciencia, ¿no? No se crea ni se destruye, se transforma. Por lo tanto, toda emoción se va a transformar en algo, ¿sí? Por eso decíamos, cuando se aprende de la emoción, esta energía se transforma en luz, ¿sí? Esta energía se transforma en luz. La emoción consta de dos tipos de energía: la energía pensamiento, o una energía a nivel psicológico, y una energía a nivel físico. Por eso decimos que esa es como la gran característica de la emoción. La emoción trae una sensación física, y la emoción trae una información a nivel psicológico. Que, por ejemplo, eso es lo que diferencia un pensamiento. Un pensamiento solo es una información a nivel psicológico. Usted no siente una sensación con un pensamiento. Ah, pero es que yo a veces llegan pensamientos y yo me siento mal. Claro, porque llegó un pensamiento y ese pensamiento desencadenó o activó una emoción, ¿sí? Pero es la emoción y ese componente físico que realmente está generando lo que está generando en usted, en su proceso, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto, es muy importante. Esa energía se transforma sí o sí. Cuando emerge la emoción, se transforma en algo. Eso no desaparece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted siente una emoción y al ratico deja de sentir esa emoción. Ah, no, ya pasó la emoción. Espérate, ¿pasó a dónde? Porque eso no desapareció. Eso simplemente no se esfumó de nuestra vida, de nuestra mente o de nuestro cuerpo. Para nada. La única manera en que esa emoción se trascienda es a través del aprendizaje de esa emoción, para que se transforme en luz. Cuando no se trasciende, cuando no se aprende la emoción, entonces esta se transforma en más energía, materia, en más energía a nivel psicológico. Se empieza a acumular. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver esos cúmulos de energía que en medicina llaman síntomas. Eso es un síntoma. Un síntoma es un cúmulo de energía, ¿sí? O un cúmulo de energía que se está disolviendo, porque también hay síntomas de reparación cuando se disuelven estos cúmulos de energía. Por ejemplo, cuando uno aprende de una emoción, suele experimentar un síntoma. Pero cuando yo no aprendo de la emoción, entonces empiezan a acumular estas energías y empiezan a crear estos nudos o estas acumulaciones en diferentes lugares del cuerpo, dependiendo de la información que traiga. Como a retener. Se empieza a retener la energía, amor. Y eso es lo que empieza a manifestar eso que llamamos los síntomas o las enfermedades. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que yo debo tener claro es que la emoción es una energía. Es una energía que yo debo aprender a darle tránsito a la energía. O sea, debo aprender qué voy a hacer con esta energía, porque no va a desaparecer,
¿sí? Eso que dicen que el tiempo lo cura todo, o resulta que es que no, yo me espero un ratico que se me pase la emoción, o me entretengo, ¿sí? Que está el famoso entretenimiento, me distraigo, ay no, estás muy triste, distráete un rato, salí un rato, y no quiere decir que no esté, que no sirva o que no acompañe de pronto a salir de la fase activa de la emoción, ¿sí? Que también es importante darle tránsito a esa fase activa de la emoción, ¿cierto? Pero no se trata de quedarnos ahí. Entonces pensar que porque yo me distraje o porque me puse a ver televisión o me fui a ver una película en el cine, ¿cierto? O me puse a escuchar música o me tomé unos tragos, ya la emoción desapareció. No, no funciona así. Entonces lo primero que debemos reconocer es eso. Listo, yo tengo una energía acá que se llama emoción. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa energía? Si la reprimo, esa energía se va a empezar a acumular en el cuerpo. Se va a empezar a acumular en el cuerpo y se va a empezar a acumular en la mente. Y esa energía acumulada va a volver a emerger en algún otro momento, ¿sí? Esperando ser trascendida. El propósito de la emoción, el propósito de una experiencia del pasado es transformarse en sabiduría. Ese es el propósito de la experiencia. Para nosotros el propósito del ser humano a través de sus experiencias es aprender. Para nosotros eso es clarísimo. Ninguna experiencia, por lo tanto, ninguna emoción tiene otro propósito más allá de ser aprendida, de ser trascendida y de que se transforme en luz, que se transforme en sabiduría. Tengamos en cuenta que cuando nosotros tenemos una experiencia que no aprendemos, hay una parte de nosotros que queda anclada a esa información, que queda anclada a esa energía. Haga de cuenta una parte de la alma que somos, de la energía que somos, queda allá. Y ese pedacito de energía, ese fragmento de energía o ese fragmento de alma, de espíritu, como usted lo quiera llamar, queda anclada a esa experiencia del pasado, queda anclada a ese recuerdo, queda anclada a esa sensación. Y esa energía es lo que le da vida a esa experiencia, ¿sí? Es lo que genera la oscilación para que vuelva a emerger en algún momento. O sea, se haga de cuenta ese fragmento de nosotros mismos llamándonos. Es nuestra alma o la alma que somos llamándonos a que nos volvamos a integrar. Por eso emerge de nuevo la emoción. Saca la cabeza en alguna experiencia para poder traer de nuevo esa energía, traer esa luz. Por eso decimos que se transforma la emoción en luz. Y más que incluso se transforma, es que se devela la luz que realmente hay detrás, que se ha ocultado en medio de esa emoción. ¿Sí me hago entender, amor? Entonces ahí es cuando retorna a nosotros. En ese orden de ideas, no sirve de nada reprimir la emoción. Hay que aprender a darle tránsito. La emoción al final también, al principio es una alerta, ¿no? Es un llamado que está haciendo, porque tengamos en cuenta que la emoción es algo que se mueve en el cuerpo y se siente, ¿sí? Está muy ligado a todo este proceso de sensaciones físicas y así como los síntomas, pues porque la emoción es energía acumulada y aparece a través de síntomas o no necesariamente aparece a través de sensaciones físicas. Es un llamado que está haciendo el cuerpo, oiga, ya sea una emoción de desagrado, incomodidad, entonces es como, venga, aquí está pasando algo, preste atención, aquí, a veces uno siente las emociones acá como en la boca del estómago, uno a veces siente las emociones aquí, o uno a veces siente ira y quiere contestar algo y siente la emoción acá, o uno siente la cabeza caliente. Siempre hay una sensación siempre hay física. una sensación física que se conecta con esto y esto es algo muy importante porque nos está dando esa alerta, ¿no? Oigan, por aquí pasa algo, esto hay que prestarle atención, acá pasa algo. Y muchas veces empezamos a observar nuestro cuerpo, que esto es muy importante en el proceso de darle tránsito a la emoción, es empezar a observar la sensación física y esto nos va a dar mucha más información en dónde se siente, si lo siento acá, si lo siento acá, si lo siento acá, o sea,
eso nos va a dar mucha información porque también empezamos a ver que muchas emociones vamos a sentir como un estado de alerta, ¿sí? Entonces puede ser miedo, empezamos a identificar qué es, porque muchas veces nos sentimos incómodos, muchas veces sentimos que llega una emoción que no sabemos ni siquiera qué es. Y esto también es importante para la mente, como ordenar esa energía, ordenar esa información en mí. Venga, yo estoy sintiendo eso, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Sí? No, puede llegar a la mente, no, es que el otro dijo tal, pero eso, ¿qué me corresponde a mí aprender de eso? Y ahí empieza uno a conectar experiencias del pasado que no ha aprendido, empieza uno a conectar muchas cosas a las que estaba anclado, y a mí me parece súper vital, importantísimo, empezar al menos a observar, ¿sí? A observarse físicamente, o sea, el cuerpo, las sensaciones, esto que me genera. A veces hay sudoración en las manos, entonces es empezar a ver, bueno, ¿qué hay detrás de eso? Mira que esto que estás diciendo tú es bien, bien importante porque la mayoría de nosotros no sabemos identificar una emoción específica. Yo me acuerdo en algún tomando café anterior, por ahí Steffi, Steffi nos decía, venga, ¿cómo hago para darle tránsito a la rabia, cierto? Ajá. Y nosotros le decíamos, bueno, lo primero que hay que mirar es qué es rabia para ti, o sea, realmente qué es rabia. A esto voy y se asocia mucho con lo que estás diciendo tú, amor, porque la mayoría de nosotros no sabe realmente qué es eso que llamamos las emociones. Por ejemplo, una persona dice, no, siento como una ira, pero ¿qué es eso realmente? O siento como una tristeza, pero no sé qué es. Fíjate que tú le preguntas a una persona y la mayoría de las personas se les dificulta mucho poder describir, claro, porque realmente algo que se siente. Exacto, entonces ahí voy yo. En vez de perdernos en tratar de darle un nombre, digamos, a nivel intelectual a la emoción psicológica, claro, porque, más bien miremos cómo se define la sensación física. un paréntesis, porque una cosa es el sentir y otra cosa es el pensar. Exacto. Y conectar a veces eso es muy complicado. Claro, entonces fíjense, primero conectemos con el cuerpo. La mayoría de nosotros desconoce mucho la mente, o sea, nos desconocemos mucho. Y el cuerpo también. Y el cuerpo también, pero digamos que el cuerpo lo tenemos más cerquita, por así decirlo, o sea, es mucho más fácil palparlo, es mucho más fácil experimentarlo, es mucho más fácil definirlo que definir una información a nivel psicológico, al menos en un principio. Entonces recordemos que la emoción tiene un componente psicológico y un componente físico. Entonces, primero, ubiquémonos en el componente físico que está hablando Claudio. Entonces resulta que usted siente una emoción. Espérese, antes de querer definir esa emoción, antes de querer definirla desde la parte psicológica, observe la sensación. Entonces usted siente una emoción. Entonces, venga, estoy sintiendo algo se está moviendo. ¿Qué sensación siento? O sea, ¿cuál es la sensación física que estoy experimentando con esta emoción? ¿Con cuál emoción? No, espere, no le voy a dar un nombre todavía. Primero miremos la sensación física. Y la sensación física nos va a dar una información vital de cómo nosotros vivimos esa información a nivel psicológico, ¿cierto? Entonces, si usted siente, por ejemplo, una sensación física como un quemón, como un ardor, claro, entonces usted puede asociar el ardor con qué emoción a nivel psicológico o con qué emoción, digamos, que conocemos en la cotidianidad, usted asociaría con ese ardor. Bueno, lo más seguro es que sería una ira, por ejemplo, ¿no? Sería una ira. ¡Ay, qué rico! Oscar Eje, ¡ay, hola! ¡Qué rico! Entonces, fijémonos en eso. Saludos. Y eso nos va a acompañar a asociar mucho más fácil nuestra sensación con la información a nivel psicológico, ¿sí? Incluso usted puede llegar y primero conecte con la sensación física y usted agarre e investigue, o sea, qué emociones experimenta el ser humano. Así literal, qué emociones negativas experimenta un ser humano o positivas. Y usted empieza a mirar y usted empieza a sentir esa sensación física con qué se asocia, o sea, con qué emoción se asocia.
Y ya usted identificando esa emoción, o sea, esa ira, empiece, por ejemplo, ya usted le puede empezar a hacer una lectura al escenario. Venga, yo sentí ira, ¿con qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el escenario, en la situación, en la experiencia que se desencadenó en una ira? Ah, no, es que sentí ira cuando escuché tal cosa. Perfecto. Entonces usted ahí puede hacer, entonces, ¿cuándo fue la última vez que escuché eso? ¿Cuándo fue la primera vez que escuché eso? ¿Cuándo fue la primera vez que escuché eso y sentí ira? Y eso, vea, cuando usted se hace esa pregunta, amor, eso es muy interesante, ¿no? Ajá. Cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, empiezan a llegar las respuestas. No, pero es que yo no me acuerdo de mi infancia, yo no tengo casi recuerdos de mi infancia. Es que esto no se trata de querer recordar algo o de tratar de recordar algo. Se trata de conectar con la información que ya está en la emoción, porque en la emoción ya está el recuerdo, ya está ahí implícito en la emoción. Usted simplemente tiene que abrir esa emoción. Y se abre a través de ese tipo de preguntas. Se abre la emoción a través de la autoobservación neutra. Se abre la emoción a través de ese laboratorio que le estamos diciendo, ¿sí? De preguntarse, de mirar, de investigar qué es lo que realmente estoy sintiendo, esta sensación física, con qué emoción se asocia, con qué emoción yo la asociaría, esta sensación física, a ver, la siento como una melancolía o la siento como una nostalgia o como una tristeza, venga, como así, hay diferencia en esas tres, investigue y eso lo va a llevar a tener más información y a tener más detalle de la experiencia del pasado con la que se asocia esa emoción que usted está experimentando ahorita. Hay muchas veces donde uno le cuesta muchísimo, como decíamos ahora, conectar con esa emoción y como dice Sergio, muchas veces la respuesta no llega inmediatamente, más cuando uno tiene esa disposición, cuando uno como que apertura para que llegue esa respuesta, empieza a llegar mucha información, ¿sí? Hay momentos donde a mí me ha costado mucho, o sea, yo a veces estoy llorando, llorando, y yo, a veces Sergio me pregunta, ¿pero qué pasa? Y yo le digo como que no sé, siento como un vacío, siento como algo aquí, siento como incomodidad, y a veces es complejo, ¿sí? Uno poder explicar con palabras, más yo siento que es importante, más allá de lo que sea que uno esté sintiendo, también permitirse sentirlo, ¿sí? A mí me pasa que yo a veces no tengo un motivo como tal para llorar, pero me permito llorar también, me permito llorar y después de que termina ese lapso de tiempo en el que lloré sin saber por qué, siente uno también como una liberación, como que uno también siente que como esa energía estaba ahí presente, simplemente pasó a través de mí y ya después pues me pongo a escribir o muchas veces me pongo a dibujar. Oscar Eje era un compañero también de arte y sabemos que también a través de las artes y de todo este proceso nosotros liberamos también todo este proceso de las emociones, todo este sentir queda plasmado de alguna manera en físico. Y es muy rico permitirnos eso, ¿sí? Muchas veces no tenemos que tener la respuesta inmediatamente y muchas veces la respuesta no llega inmediatamente, más llega a través de muchas manifestaciones, como es la escritura, como es el dibujo, el arte, la danza, ¿sí? Nosotros tenemos una gran estudiante de la escuela, pues no la tenemos, pero ella a través de la danza manifiesta muchísimo su proceso, ha experimentado mucho a través del proceso de duelo, a través de la danza. Es algo muy rico que uno también tiene que empezar a aprender y comprender que este cuerpo físico también es un canal para esa energía, ¿sí? Somos almas que estamos experimentando en este planeta y hace parte de esta experimentación este proceso de las emociones, este proceso de sentir y de permitirnos ser ese canal que pasen a través de las emociones, dejarlas fluir y también es el propósito de cada emoción ser manifestación para un aprendizaje. Entonces
permitámonos también sentir, permitámonos, si llega el llanto, llorar, si llega la risa, hacerla natural y dejarla ser, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que no se puede reír así porque, no sé si han visto, la risa de Millonarios es... y es como, no, si usted se quiere reír a carcajadas, pues hágalo, ¿sí? Permítaselo y es súper importante experimentar las emociones también. Es importantísimo permitirse la experiencia de la emoción, que transite la emoción a través del cuerpo. Mira, aquí Merly dice, siento que también a veces enmascaramos una emoción con otra, porque nos da la ilusión de estar en control. Así es. Por ejemplo, expresar ira, que detrás está una gran tristeza. Así es, muchas veces tenemos miedo y gritamos, muchas veces estamos asustados o estamos experimentando una tristeza y para que el otro no se dé cuenta o para, no sé, para qué, cuál sea el propósito, ponemos una máscara, como dice Merly, y mostramos otra cosa, ¿no? Para pues claro, ser los fuertes también. Claro, y también eso es el resultado de otra experiencia no aprendida y es la acumulación de las... Exacto, son capas y capas y capas, porque esa enmascarada de una emoción, o sea, es como tratar de tapar una experiencia del pasado, ¿cierto? Con otra experiencia después y otra experiencia y así vamos acumulando los diferentes procesos, ¿no? Bueno, aquí también Juliet nos compartía algo aquí al principio. Recordé que mi mamá me comentó que cuando yo nací, ella cree que vivió depresión posparto. Bueno, fíjate que es bien interesante precisamente por lo que hablábamos al principio, ¿no? Que habría que ver tú cómo viviste eso. O sea, qué experiencias tú tuviste en la infancia que, digamos, dentro del entorno, con una mamá que estuviera experimentando eso llamado depresión posparto. O sea, habría que preguntarle, por ejemplo, eso es una buena investigación, ¿no? Decirle, bueno, mamá, pero, o sea, ¿cómo era eso? O sea, ¿cómo eras tú? ¿Qué sentías cuando viviste esa depresión posparto? ¿Qué hacías tú? Entonces, por ejemplo, sí, yo estaba niña, yo estaba bebé, pero entonces, ¿qué hacías? ¿Cómo te comportabas? ¿Por qué dices que tenías depresión postparto? Pues debía haber alguna manifestación, ¿cierto? Y ahí muy seguramente se forjaron emociones tuyas, se forjaron emociones de Juliet, o sea, se forjó una información, una asociación entre un recuerdo, entre una sensación física y una lectura, una interpretación de ese recuerdo. Entonces, están conectados los tres. ¿Sí? Me separaron de ella, mi padre fue quien cuidó de mí durante unas semanas. Bueno, perfecto. Entonces, fíjate, ahí qué emociones pudieron haber surgido dentro de esa experiencia. ¿Y cuál fue la experiencia que tú viviste? ¿Sí? Porque, a ver, una cosa es cómo lo vivió tu mamá, otra cosa es cómo lo viviste tú, ¿sí? Porque muchas veces sucede eso. Muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos una idea de lo que pasó, pero esa es una idea que nosotros tenemos porque nosotros lo estamos la hemos construido con nuestra información. Con nuestra información, es nuestra interpretación, pero resulta que el otro no. Yo me acuerdo una historia que tiene Claudia, que cuando ella estuvo por allá en Bogotá, ¿cierto? Que para ella fue una experiencia maravillosa y ella era feliz en Bogotá, ¿cierto? Y resulta que los psicólogos le decían, pero tú, ¿por qué estás feliz? Deberías estar triste. Claro, porque se supone que ella fue a Bogotá por una situación, un contexto muy negativo, pero esa no era la experiencia de ella. Fíjense cómo es la dinámica, ¿no? ¿Cómo es la dinámica? Entonces, muy seguramente, por ejemplo, si nosotros vemos otra, o si hay una persona, no sé, la mamá de Claudia, si ellas dos fueran al lugar, por ejemplo, pasaran por el barrio de Bogotá, ¿cierto? Donde ellas vivieron esa experiencia, vivirían emociones diferentes. Seguramente vivirían emociones diferentes porque lo vivieron de maneras diferentes, ¿cierto? Entonces resulta que ella estaba feliz, de pronto la emoción de ella puede ser felicidad, es más nostalgia, ay qué rico, me encantaría volver acá. No, tampoco. Bueno, y la otra resulta que triste, rechazo. Entonces, claro, hay que mirar eso. Entonces, por ejemplo, me separaron de ella. ¿Así lo viviste tú?
¿Así lo viviste como una separación o cómo fue que lo viviste? Eso quiere decir que, por ejemplo, tu madre no te amamantó o sí te... O sea, es que es toda la investigación que hay que mirar ahí detrás. Nosotros, por ejemplo, hemos visto mucho esto cuando abordamos procesos, por ejemplo, de abusos sexuales. Esto es muy común dentro de las dinámicas de las experiencias como abusos sexuales, especialmente cuando el abuso no es muy violento. O sea, cuando no hay, por ejemplo, penetración, ¿sí? Nos hemos encontrado que en muchos casos, por ejemplo, el niño o la niña, cuando el adulto va a ese escenario, va y hace esa cirugía de la emoción, se va a dar cuenta que realmente lo que está sintiendo es una construcción a través de lo que supuestamente debía sentir y lo que los demás y su entorno le dijo que debía sentir, porque resulta que el niño lo que realmente sintió fue placer, o sea, le gustó. Ustedes no se imaginan la cantidad de casos que nosotros nos hemos encontrado en el proceso de consulta, que el niño, o sea, que ese adulto se da cuenta y reconoce que realmente disfrutó de esa experiencia. Pero claro, entonces empezábamos a mirar qué había de fondo y resulta que ella o él disfrutó de esa experiencia, pero toda la creencia alrededor y toda la información alrededor, ¿cierto? Es que es malo, si a usted lo tocan es malo, es que un adulto o ninguna persona le puede tocar a usted, a un niño no se le puede tocar. Y sí, yo no estoy diciendo que no, pero digámoslo, en la experiencia del niño, él inmediatamente asoció esa situación o interpretó esa situación desde la información que recibió del entorno y ahí creó una emoción y esa emoción ocultaba lo que realmente experimentó ese ser. Y vean, ha sido un proceso tan hermoso, es un proceso muy hermoso cuando esa persona ya adulta se da cuenta que realmente no vivió un abuso, porque lo disfrutó, porque realmente vivió una situación, una experiencia incluso agradable. Y repito, yo no estoy diciendo que, ay, tan rico, qué bueno, todos felices. No, yo no estoy diciendo eso. Tampoco estamos apoyando eso, No estamos, estamos por supuesto que no. Lo que estamos diciendo es que un ser humano puede encontrar luz en cualquier experiencia, en cualquier emoción, cuando realmente lo ve desde un neutro. Y es importante reconocer que esas emociones se van construyendo a través de toda una dinámica experiencial de la persona, del ser humano, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esa persona que reconoce eso, que vivió en la infancia, trasciende eso que se llama el abuso. Y no quiere decir que no vivió lo que vivió, pero ya no lo ve así. Y esa emoción se ilumina y se transforma en luz. Y ese ser humano transforma su vida, ¿sí? Eso, vean, eso es tan interesante cuando empezamos a reconocer cómo es la dinámica de la emoción, cómo es la dinámica de la experiencia, ¿sí? Hola, papi. Hola, Moy, qué rico. Hola, Moisito. Ahí está Moy, ahí están los niños viendo el café, qué rico. Entonces, fíjense, Los amamos. fíjense en lo interesante, ¿no? En lo profundo que se puede elaborar a través de las emociones. No nos quedemos con la apariencia, no nos quedemos con lo evidente, ¿no? Vamos a lo profundo, vamos a la experiencia de cada uno, ¿sí? Repito lo que decía Juliet, no, es que ella vivió una depresión postparto, me separaron, espérate, ¿tú cómo lo viviste? ¿Sí? Conecta con esa sensación, conecta, porque muy posiblemente si tú conectas con esa sensación física, conectas con esa información, llega un recuerdo y puedes encontrarte con una información, por ejemplo, implantada por la familia, implantada por tu papá, implantada por tu mamá, con las mejores intenciones, desde la inconsciencia, que genera una cantidad de situaciones que se traducen en una emoción que está determinando tu proceso de vida hoy en día. Claro, igual si se llevó a esa acción, lo más probable era que
que se requería en ese momento. No, es O sea, perfecto. que era lo más seguro para las dos, ¿no? Yo siento, amor, que las emociones muchas veces no les damos la importancia que realmente tienen en nuestra vida, o sea, como que las tomamos muy a la ligera y que como son pasajeras, ¿sí? Como la mayoría de las cosas, como todo, son impermanentes, ¿sí? Tengamos en cuenta que las emociones son impermanentes y, y entonces simplemente, pues como que, Va a esperemos, pasar. ajá, esperemos a que esto pase y esto va a pasar y listo. Más yo siento que el propósito de la emoción va mucho más allá y, y es muy rico también permitirnos, yo no me voy a cansar de decirlo, permitirnos experimentarlas, ¿sí? Más también yo siento que debe haber un tiempo, ¿no? Porque en mi caso yo experimenté muchas emociones a través del duelo, de la muerte de mi padre y yo siento que, bueno, todo es perfecto, pero yo siento que también ya está a mucho tiempo pegada de la misma emoción, ¿sí? Como que uno también muchas veces debe decirse, listo, me voy a permitir esa tristeza, pero de aquí a mañana, o sea, me la voy a permitir y voy a laborar en ella y de aquí a mañana yo me voy a sentir diferente, ¿sí? También yo siento que este proceso de las emociones también tiene mucho que ver con la actitud, ¿sí? Porque en un momento en el que uno se sienta víctima está perfecto, pero usted vivir en modo víctima, eso no es tan recomendable para la salud incluso, ¿no? Yo siento que también debe haber no un límite, pues no un límite porque el límite siempre va a ser el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje tiene capas, más yo sí siento que uno mismo debe como laborar desde la parte psicológica, desde la parte sensorial, pero también debe hacer una investigación, O sea, desde una conciencia. debe cumplir el propósito de la emoción. Exacto. Más, usted cumple el propósito de la emoción en el momento y esa emoción no quiere decir que nunca más va a volver a aparecer, va a volver a aparecer, digamos, en menos densidad o con otra forma, en otro contexto, más usted ya va a ir sabiendo cómo elaborarla más rápido, cómo Claro, y llegará el momento. no evitarla, sino cómo surfearla más. Y llegará el más momento, amor, en que a medida que aprendamos, esas emociones irán desapareciendo. O sea, realmente irán desapareciendo. Yo siento que no, porque somos muy sensoriales, o sea, somos humanos. Yo siento que van a ser menos intensas. ¿Hasta cuándo? O sea, uno va a ir aprendiendo y dejan de ser tan intensas ¿Hasta qué? hasta que uno se vaya del cuerpo. Hasta que desaparezcan, porque en algún momento, listo, nos vamos del cuerpo, pero si quedan emociones, si queda información, si queda energía, pues tendremos que retornar a experimentar, porque una emoción es una experiencia no aprendida. Entonces, cuando yo ya aprenda todas mis experiencias, llegará un momento en que las emociones desaparecerán, pero el momento que la emoción, todas las emociones desaparezcan, pues ya uno trascenderá esta experiencia humana. Es que también hay muchas emociones que son, o sea, de modo supervivencia, como alerta, como no sé, tú ves un león enfrente y sientes un montón de cosas y Bueno, eso tienes más que una, salir corriendo, pero eso más que no una sé. emoción es una respuesta instintiva, fíjate, es una Pero respuesta instintiva. muchas veces la mayoría de las personas vivimos en estos procesos instintivos porque Exacto. no hemos aprendido del todo a dominar nuestra mente. Entonces la mayoría de las personas estamos en modo alerta, en modo supervivencia. Entonces alguien dijo algo y reacciono, alguien dijo su mamá es una cualquiera y uno reacciona y uno, pero ¿por qué? Sí, pues sí, como cualquiera. Pues me entiendes, o sea, realmente no todos los seres humanos llegamos a la capacidad de iluminarnos en un momento así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en un momento de tensión o no sé, si uno ve algo que le están haciendo a los hijos, que le están diciendo a los hijos. Yo siento que hay muchas cosas que son instintivas precisamente porque no hemos aprendido y no hemos desarrollado la capacidad de comprenderlo de manera lumínica todo el tiempo. O sea, el proceso de aprendizaje está, más es un proceso que se da
con niveles, ¿no? Escalonado. Claro, Escalonado. es que estamos hablando del propósito. O sea, eventualmente un ser humano que se está aprendiendo, un ser humano que se está investigando, un ser humano que está en el proceso realmente de evolución y trascendencia, llegará a ese momento. Porque es que nosotros no somos el cuerpo. Y la parte instintiva está en este cuerpo y en esta mente. Y si no somos el cuerpo y no somos esta mente, llegará un momento en que las trascendamos y desaparecerá la emoción porque desaparecerá la experiencia con este cuerpo y con esta mente. ¿Sí me hago entender? Sí. Mientras el cuerpo esté y mientras la mente esté, pues estará la emoción. Claro. Porque la emoción es la experiencia no aprendida y este cuerpo y esta mente se construye a través de esa información. Si no, no tiene ningún propósito. El propósito del cuerpo humano y de la mente humana es entregar una información que debe ser aprendida para retornar a la unidad, para retornar a la conciencia solar, a la conciencia lumínica que tú hablas, ¿sí? Entonces, claro, llegará un momento en que desaparezcan todas las emociones. Sin duda llegará un momento en que se trasciendan todas las emociones. Cuando ya no habitemos el cuerpo. Cuando trascendamos por completo, y ni siquiera cuando no habitemos el cuerpo, cuando se trasciendan las emociones. Porque repito, un ser humano, vea, un ser humano cuando muere, retorna al siguiente cuerpo, porque para nosotros esto es una realidad, retorna al siguiente cuerpo con el impulso de esa última emoción que experimentó. Esa última emoción que sintió es ese impulso que va a dar origen al siguiente cuerpo y a la siguiente mente, ¿sí? Para uno poder experimentar. Entonces, mientras No, haya, esto se puso muy interesante. justo ahora, Mientras haya mientras haya experiencia humana, habrá información por aprender, ¿sí? Listo, aprendimos todo, pues nos vamos y ya no volvemos como seres humanos. Ya conquistaremos otra dimensión, otra esfera de conciencia. Ese es el propósito de la emoción. Es que, amor, es que hay que ir a lo profundo, porque si solo nos quedamos en esto, en lo de este planeta, y no quiere decir que no nos aterricemos y no reconozcamos, ¿sí? Pero también, como decía un gran maestro, con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. O sea, tomar conciencia de cuál es este propósito. La idea de la emoción no es simplemente darle tránsito y ya, y experimentarla y vivirla y ya, y sentirlo y qué rico y listo. No, espérate, tiene un propósito. Lo que dice Claudia, listo, te vas a permitir la emoción, te vas a permitir la ira, perfecto. ¿Y qué vas a hacer con eso? Ya cuando pasó la ira, ya cuando pasó la energía, porque toda energía, toda manifestación, toda materia surge y desaparece, tiene esa misma característica, la impermanencia, ¿no? Entonces, cuando desaparezca, entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, ya la